La película inicia en Los Ángeles, donde se nos presenta a Ted Crawford, un ingeniero aeronáutico de origen irlandés y con una buena posición económica. Ted es una persona sumamente sagaz, ya que solo dedica 1 hora al día a su trabajo, el resto del tiempo administra su propio negocio y delega tareas menores relacionadas con la puerta de los aviones, especialmente una que se sabe que está dañada. Gracias a esa ayuda, los mecánicos le muestran su gratitud. Sin embargo, tras esa fachada de éxito y tranquilidad, Ted tiene una esposa desafiante y descontenta, quien no atraviesa un buen momento personal. Ella mantuvo un romance con un teniente de policía llamado Rob. Durante esa relación clandestina, Jennifer ocultó su verdadera identidad y domicilio, lo que indica claramente que estaba escondiendo información. Sin que Ted tuviera conocimiento, también parece haber sabido del comportamiento inapropiado de ella en la misma empresa donde trabajaba. Obviamente, Ted se dirigió de inmediato al hotel donde se encontraban Jennifer y Rob, reconociéndolos al instante. Luego entró a la vivienda para observar más detenidamente cómo vivían esa aventura amorosa. Más tarde, la esposa de Ted llegó a su casa y al abrir la puerta, Ted pareció desconcertarla. Él intentó besarla, pero ella se negó, aunque Ted, para eliminar el mal olor, se había cepillado con intensidad casi 99 veces. Jennifer le comentó que pronto prepararía la cena, pero repentinamente Ted le planteó una pregunta sobre su infidelidad, lo que tomó totalmente por sorpresa a Jennifer. ¿Cómo fue posible que su esposo tuviera detalles tan precisos de su aventura con Rob? Acobardada por la culpa, Jennifer se disculpó, diciendo que era una mujer caprichosa, pero Ted de repente sacó un arma y le disparó en la cabeza. Mientras tanto, unos jardineros que escucharon los disparos se acercaron rápidamente para entender qué había ocurrido. Sin embargo, Ted disparó varias veces más, generando un gran susto entre los presentes y provocando que todos se dispersaran. Después, Ted recogió los casquillos que quedaron en el suelo, se limpió y quemó la ropa que llevaba para destruir las pruebas. Ante los reportes de los trabajadores del jardín, la policía irrumpió en la casa de Ted. Casualidades del destino. En ese momento, el teniente Rob estaba actuando como negociador. Él llamó de inmediato a Ted y logró entrar en la vivienda. Con calma, Ted confesó al oficial que había disparado contra su esposa. Para su sorpresa, el teniente se quedó impactado al descubrir que la mujer en cuestión era Jennifer, su novia. Rob revisó rápidamente el pulso de Jennifer, que todavía respiraba, mientras Ted avanzaba y le apuntaba con una pistola, pero el oficial logró arrebatarle el arma y le disparó. El teniente le golpeó varias veces en el rostro, pero otros policías intervinieron para detenerlo. Finalmente, Ted fue arrestado y llevado bajo custodia policial. Los médicos confirmaron que Jennifer todavía seguía con vida. Luego aparece Willie, un fiscal auxiliar del distrito. Su compañero le informa sobre el intento de asesinato de Ted. Como hay testigos presentes y Ted ya ha confesado, Willie considera que será un caso fácil y decide hacerse cargo de inmediato. Durante la audiencia preliminar, Ted no quiso contratar abogado y prefirió defenderse por sí mismo. Tanto el juez como Willie quedaron sorprendidos por la gravedad y la seriedad de la acusación, por lo que le recomendaron contratar a un defensor. Sin embargo, Ted insistió en que quería que lo juzgaran cuanto antes y pidió que su caso continuara sin retrasos. Cuando le mencionaron que la fiscalía podía cambiar de fiscal, respondió que prefería que Willie siguiera a cargo, porque confiaba en él y no quería cambios en el proceso. Esa noche, el teniente conversó con Willie para advertirle que algo no cuadraba con Ted, pero Willie confiaba en que, con las pruebas y declaraciones, ganaría el juicio sin problema alguno. También se reunió con Nikki Gardner, quien se presentó como su jefa. Ella empezó a coquetearle, pero la conversación fue interrumpida por una llamada del socio de Willie, quien le informó que la pistola encontrada en la casa de Ted nunca fue utilizada en realidad y que Ted nunca abandonó esa misma noche la vivienda, por lo que no había tenido oportunidad de cambiar el arma. Al día siguiente, Willie regresó a la escena del crimen para profundizar en la investigación. Detectó que Ted no tenía pólvora en las manos ni en su cuerpo, aunque sí faltaban 4 balas del cartucho. Sin huellas en los casquillos, dedujo que la pistola seguía en poder de Ted. De regreso en su oficina, recibió un expediente con todos los documentos del caso. Para su sorpresa, cada página tenía escrita en rojo la palabra no. Se dirigió a visitar a Ted y quedó estupefacto al verlo leyendo aquel expediente, como si fuera un libro. Ted le confesó que había contratado a un agente secreto que recopilara toda su información personal. Después lo tentó a que fuera su abogado defensor, insinuándole la posibilidad de cambiar de bando antes de que las cosas se complicaran aún
más, pero Willie rechazó esa propuesta. Antes de irse, Ted le contó una historia de su niñez. Su padre, un granjero de huevos, le pidió que revisara una buena cantidad de huevos para separarlos, colocándolos en un horno con 300 unidades. Encontró defectos y vulnerabilidades en todos y le recordó que si uno mira con suficiente atención puede detectar fallos en cualquier cosa. Willie se preguntó si había logrado encontrar alguna falla en esa comparación y Ted aseguró que sí. Durante el juicio la tensión era palpable. Willie como fiscal llamó a varios testigos a declarar, intentando construir su caso pieza por pieza. Pero mientras eso ocurría, Ted se mantenía en completo silencio. No hacía preguntas, no interrumpía, solo se limitaba a dibujar en su cuaderno, como si estuviera desconectado del juicio, o tal vez concentrado en algo más grande. Cuando el teniente fue llamado al estrado, las cosas cambiaron por completo. Bajo juramento, el oficial afirmó que Ted le había confesado el asesinato de su esposa, una acusación directa y devastadora. Pero en lugar de negar los cargos, Ted contraatacó de manera inesperada. Afirmó que el teniente estaba teniendo una aventura con Jennifer, su esposa, y que tenía pruebas para demostrarlo. La reacción fue inmediata. El teniente, fuera de control, se levantó de su asiento y atacó violentamente a Ted. Ante la mirada atónita del jurado, el juez y todos los presentes, el juicio se suspendió al instante. Esa noche, tras el escándalo en el juicio, Willie, Ted y el juez se reunieron en privado. Ted tenía en su poder algo más que palabras, pruebas. Un detective privado había documentado encuentros entre su esposa, Jennifer, y el teniente Roth en un motel. Para Ted, esa relación era suficiente para cuestionar la objetividad de la investigación y quizá también el motivo detrás del crimen. El juez, consciente de la posible manipulación, descartó la declaración del teniente y le dio unos días a Willie para presentar nuevas pruebas. De no lograrlo, Ted sería puesto en libertad. Fuera de la corte, el jefe de Willie no se contuvo. Aseguró que el caso se perdió por falta de preparación. Willie intentó justificarse. Dijo que todo había sido una trampa, pero su jefe no quiso oírlo. Más tarde fue a ver a Nikki, quien le confesó que intercedió para evitar que lo despidieran. Le agradeció y pasaron la noche juntos. Pero al volver a casa, Willie recibió un paquete con cáscaras de huevo. Un mensaje claro, directo y amenazante. Willie entonces visitó la comisaría y confrontó a su amigo, el detective. Le reprochó no haber encontrado el arma homicida. Con la presión encima, el detective accedió a revisar la casa de Ted una última vez. Contactó al teniente, ahora hundido en la pérdida de su familia, y juntos planearon una última búsqueda. Pero una vez más, nada. El arma seguía sin aparecer. El juicio fue reprogramado para el lunes. Desesperado por encontrar algo, Willie visitó el motel donde Jennifer y Rob se reunieron. El gerente le prometió entregarle las grabaciones de seguridad, pero al regresar a su oficina recibió una llamada inesperada. Era Ted. Seguía burlándose, inquebrantable, seguro de su libertad. Willie fue a su casa, pero los policías seguían sin encontrar nada. Fue entonces al hospital con la esperanza de que Jennifer despertara y pudiera hablar. Pero los médicos fueron claros. Incluso si despertaba, era poco probable que recordara quién le disparó. Más tarde fue a cenar a casa de Nikki. La tensión volvió cuando su hermano se enteró de que Willie había retomado el caso. Enfurecido, discutió con Nikki y ella se marchó del lugar. Su padre, juez retirado, se quedó a solas con Willie y lo animó a no rendirse. Le recordó que no siempre se trata de ganar, sino de luchar por lo correcto. Esa noche, el teniente contactó a Willie con una propuesta impensada: falsificar pruebas. Willie se negó, pero la presión crecía. Al día siguiente obtuvo las grabaciones del motel. En ellas Ted aparecía, pero con un sombrero que ocultaba su rostro. No era suficiente. El detective insistía. El arma debía estar en la casa, pero no había pistas. Willie, frustrado, gritó: «Estoy armando un caso desde la nada, contra un idiota». Esa noche, vencido, Willie aceptó el plan del teniente. Durante la audiencia, fingirían haber encontrado nuevas pruebas. Su secretaria aparecería como testigo sorpresa. La estrategia era arriesgada, pero parecía su única opción. Al llegar el momento, Ted pidió la absolución. El juez le preguntó a Willie si tenía algo más, pero en ese instante, algo se quebró. Willie supo que Ted era demasiado inteligente para caer en esa trampa. No presentó nada, no pudo hacerlo, y el juicio se cerró. Ted fue absuelto, en libertad. Pero cuando todo parecía terminado, un disparo sacudió el edificio. Afuera, en las escaleras, yacía el cuerpo del teniente. Se había quitado la vida. Willie corrió, paralizado por el horror. Mientras tanto, Ted tomaba su arma y se marchaba a casa, y Willie permanecía en el hospital, esperando que Jennifer despertara, deseando que al menos ella pudiera decir la verdad. A la mañana siguiente, Ted apareció en el hospital. Al verlo llegar, Willie sintió un escalofrío y temía lo peor.
que Ted estuviera allí para terminar lo que había empezado, para matar a Jennifer. Desesperado, Willy buscó a Nikki, le pidió ayuda, aunque ella ya no tenía ninguna obligación con el caso. Nikki se negó, le dijo que Ted no debía estar allí, pero no podía hacer nada al respecto. Willy insistió, le rogó que hiciera algo, que Jennifer estaba en peligro, pero Nikki no lo escuchó. Más tarde, su jefa le dio una noticia devastadora. Ted había presentado una orden de restricción. Legalmente, Willy ya no podía acercarse al hospital. Ted, al menos ante la ley, ya no era un delincuente. No quedaba nada por hacer, oficialmente. Acorralado, Willy recurrió al padre de Nikki, juez retirado. Le explicó la situación y logró lo impensado. Obtuvo una orden para arrestar a Ted. Corrió al hospital, con la esperanza de llegar a tiempo, pero era tarde. Jennifer ya había muerto. Allí estaba Ted, frío, imperturbable. Con una orden judicial en la mano, le pidió a Willy que saliera. La escena era escalofriante. Al día siguiente, Willy intentaba encontrar algo de paz limpiando el garage, pero la culpa no lo dejaba. Entonces recibió una llamada de su jefe, pidiéndole que volviera al trabajo. Willy se negó. Se sentía responsable, como si él mismo hubiera dejado libre a un asesino. Pero su jefe le dio una clave. Fue un intento de asesinato, no homicidio. Esas palabras lo hicieron reaccionar. Volvió a revisar documentos legales, conectó piezas y se reunió con el detective. Durante una conversación casual, algo inesperado ocurrió. Al colocar sus teléfonos juntos, el detective tomó por error el móvil de Willy. Eran idénticos. Fue entonces cuando todo encajó. Recordando una llamada burlona de Ted, Willy notó un detalle revelador. Había algo más, algo oculto en esa arrogancia. Ted lo invitó a su casa, diciendo que entrara sin permiso, y Willy lo hizo. Allí, en el lugar donde todo empezó, encontró la verdad. Ted había comprado una pistola idéntica a la del teniente y había hecho un intercambio de armas en un motel. Luego, cuando el teniente encontró a Jennifer herida, sin saberlo, llevó al juicio la pistola equivocada. Todo había sido una jugada anticipada, medida con precisión. Ted, confiado, incluso admitió lo ocurrido con una sonrisa. Disparó solo una vez, pero se jactaba de haber matado 2 conejos con una sola bala. Estaba tan seguro de su impunidad que lo dijo en voz alta. Afirmó que no podía ser juzgado 2 veces por el mismo crimen, pero Willy tenía un giro final. Le explicó que Jennifer no murió en el acto, fue abandonada, dejada morir lentamente. Eso significaba que podían extraer la bala de su cráneo y compararla con la del arma real, y así acusar a Ted por homicidio en primer grado, un delito distinto. En ese momento la policía entró para arrestarlo. El juego había terminado, o eso parecía. La historia se volvió aún más compleja. Ted había usado una única prueba durante todo el juicio, una bala. Ahora esa misma bala sería su condena, pero Ted no estaba vencido. Rodeado de un equipo de abogados de élite, ya se preparaba para otro juicio, esta vez más despiadado, más calculador. Y mientras tanto, Willy quedó solo, sabiendo que la batalla aún no había terminado. Y así termina este peliculón. Si quieres ver videos dramáticos como este que te ponen los pelos de punta, dale click a este video.